Ecuador a esta hora. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. De la mañana con 17 minutos. Amigos y amigas del Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presentó en días pasados el informe La Plataforma de Datos Abiertos sobre contrataciones públicas en Ecuador y un análisis de las ínfimas cuantías. Desde diciembre del 2020, reseña la Fundación, la CERCOP, a través de la plataforma de datos abiertos, construyó un micrositio con el objetivo de publicar las contrataciones de ínfima cuantía. ¿Qué dice este sitio? ¿Qué información nos trae? ¿Cuántos recursos del Estado se invirtieron a través de esta figura de la ínfima cuantía? ¿Quién contrató más? ¿Qué artículos se adquirieron? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Marcelo Espinel es el director de proyectos de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, y también nos acompaña el experto en contratación pública, ex candidato a la presidencia de la República, el doctor Pedro Freile, a quien lo hemos recuperado para los análisis. Doctor, bienvenido, buenos días. Doctor Espinel, muy gentil por estar con nosotros. Yo parto con usted, doctor Espinel. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? ¿Y qué es esto de la ínfima cuantía? Partamos por allí. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Pedro José, igual un cordial saludo. Qué bueno tenerlo aquí también de vuelta en los análisis, pero también esperamos que no se retire de la acción política, Pedro José. Bueno, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como usted sabe, Carmen, venimos impulsando distintas iniciativas que buscan transparentar la gestión de lo público. En esa línea, el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador tiene un compromiso que es el de transparentar de mejor manera las contrataciones públicas en el país. El Estado ecuatoriano asumió este compromiso y junto con la academia y la sociedad civil hemos venido impulsando estos procesos para poder publicar la información de contratación pública de acuerdo al estándar internacional de Open Contracting Partnership, que es una alianza global que busca mejorar las contrataciones públicas en el país. Es así que, de aquí creo que hay que hacer una puntualización, en marzo del año pasado, CERCOP empezó ya a transparentar, de acuerdo a estándares internacionales, en primer lugar las contrataciones de emergencia. Pero a partir de diciembre del año pasado se ha realizado un esfuerzo en conjunto para transparentar, de acuerdo a estándares internacionales, las contrataciones de ínfima cuantía. ¿Qué son las contrataciones de ínfima cuantía? Es un régimen común, Carmen, que está establecido en nuestra ley orgánica de contratación pública que busca facilitar a las instituciones públicas las adquisiciones de bienes o servicios que no superen en el año 2020 la cantidad de $7.099 y en el año 2021 la cantidad de 6.416. Aquí también hay que puntualizar algo para poder continuar con el análisis, es que CERCOP, a través de distintas resoluciones que ellos emiten, establecen que las contrataciones de ínfima cuantía no deben ser prácticas recurrentes. Es decir, que deben ser contrataciones que refieran a bienes o servicios que por alguna razón la entidad pública no lo colocó en su plan anual de contrataciones, sino que lo requirió en determinado momento para poder solventar algún tipo de emergencia, si lo podemos llamar así, algún tipo de requerimiento en específico. Doctor Freire, usted es un experto en contratación pública. Ha habido en varios momentos cuestionamientos a la utilización de esta figura que ha sido utilizada en amplios rubros, en montos, a fin de evadir, se ha dicho en muchos de los casos, el proceso de contratación utilizando otras figuras. ¿Es posible la utilización
con discrecionalidad de esta figura. Doctor Freire, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, Marcelo, buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras. Yo, en cambio, quiero felicitarle a la FCD por el reporte que han hecho. Realmente es un documento que aporta muchísimo, no solo a la academia, sino ojalá en la coyuntura en la que estamos, a quienes van a asumir la responsabilidad del manejo de la gestión pública. En realidad, lo que el informe hace es desnudarnos no solamente la ausencia de transparencia, justamente que topa Carmencita el tema de la opacidad, la falta de transparencia y la discrecionalidad, de hecho, la efectiva discrecionalidad de la que hacen uso muchos servidores públicos. El informe, de hecho, nos desnuda algunas instituciones que, por lo visto, tienen una preferencia que cae en una sospechosa mañosería por utilizar este tipo de procedimientos que están ahí para, yo diría más que para las emergencias, para salir al paso de compras mínimas que se requieren para poder continuar en la vida normal de la institución. Pero esto es como cuando en la oficina se acabaron el papel para la impresora y en vez de hacer la compra regular de todos los paquetes grandes que se compra, hay que salir a comprar un sobrecito extra porque fue necesario imprimir más que lo que se pensaba. Entonces es salir al paso la ínfima cuantía. Pero por lo visto, esto lo que ha hecho es sacarle al paso de la pobreza probablemente en la pandemia a algunos funcionarios, porque se ve aquí un abuso de la institución que no estaba ahí para hacer sino compras ocasionales y que se ve que en el caso de algunos proveedores se ha vuelto una forma de vida permanente. Entonces, todo lo contrario, el sistema yo creo que se ha vuelto discrecional y de hecho se ha vuelto poco transparente. Marcelo nos va a explicar un poco sobre la estadística, la data concreta que arroja el estudio y es aterradora porque lo que nos dice es que este sistema dejó de ser un salir al paso y se convirtió en un debe sistemático. A ver, entonces en esa línea continuemos. A propósito de el tema de la transparencia, cuán fácil o difícil ha sido lograr esa información. Y por otro lado, ¿cuáles son los rangos de lo que llamamos ínfima cuantía, Marcelo? Bueno, en primer lugar hay que comentar que obtener la información ya no es tan complicado como antes. Trato de retomar lo que te comentaba hace un momento, que es parte de este compromiso que adquirió el Estado ecuatoriano frente a la Alianza por el Gobierno Abierto, en el cual ahora se están transparentando las contrataciones de acuerdo a estándares internacionales. Lo que se espera también, Andrés, es que hasta agosto del año 2021 todos los procedimientos de contratación pública sean transparentados de acuerdo a sus estándares internacionales, y es lo que estamos procurando hacer. Y esto con la finalidad de lo que dice Pedro José, que la ciudadanía, que los medios de comunicación, que la academia tengan nuevas y mejores herramientas para poder conocer cómo se está usando nuestro dinero y que de esta manera podamos prevenir la corrupción, fomentar mayor valor por el dinero público al buscar que exista mayor involucramiento del sector privado en los procesos contractuales al conocer cómo se están realizando, así como también tratar de volver más eficientes a las contrataciones públicas. Creo que uno de los puntos que dijo Pedro José es uno de los que se evidencia dentro del informe. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, Sercop emitió una resolución en la cual se especificaba que las contrataciones por ínfima cuantía que realizan las instituciones públicas no tienen que ser recurrentes. Sin embargo, si uno analiza la información desde septiembre a enero, septiembre del año 2020, enero del año 2021, se puede observar que únicamente durante el mes de noviembre se realizaron 18 procesos contractuales para adquirir el servicio de remolcador por parte de la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos Astinave EP, y todos evaluados por un valor de $2.200, algo que se estaría yendo en contra de la normativa, pues esta adquisición recurrente no debería hacerse por ínfima cuantía. Incluso también hay algo que llama la atención y que es un patrón a nivel regional al parecer, es que se produce un fenómeno que nosotros le llamamos el aguinaldo de diciembre. Y es que si uno analiza el número de contrataciones que existen en los meses desde enero hasta noviembre, son completamente distintas en promedio a las contrataciones que existen en el mes de diciembre. Las empresas y las instituciones públicas se dan cuenta que, entre comillas, les sobra dinero que no les pertenece a los funcionarios públicos, sino a los ecuatorianos, y comienzan a realizar un mayor número de contrataciones. En ese sentido, si es que uno analiza los datos, puede evidenciar, por ejemplo, Andrés,
que en el mes de septiembre del 2020 hubo un total de 27.000 contrataciones, en octubre 28.000, en noviembre 30.000, pero en diciembre el valor sube a 43.688 contrataciones por ínfima cuantía. Y ahí es donde se da este patrón, ¿no? En el cual las instituciones públicas dicen, hay dinero, contratemos en este caso a través de ese tipo de procedimientos. Un poco, Marcelo, no es esas compras de último momento. Están en diciembre, no he ejecutado el presupuesto durante el año y me toma el apuro también, pues. Exactamente, en esa misma línea va. Y los datos ahora nos permiten evidenciar de mejor manera esto que a la larga era, entre comillas, un secreto a voces. Ahora bien, Pedro José, no se trata de montos, digamos, porque alguien podría decir, pero son cuantías pequeñas, ínfimas, pero estamos hablando que el concepto va por un tema de corrupción simplemente, de manipulación y finalmente de aprovechamiento de dinero que no son, que son públicos, por lo tanto por ahí va el tema, ¿no? Claro, de hecho, si nos enfocamos en que la calidad del gasto público es una de las principales maneras de poder medir la certeza con la cual la ciudadanía puede confiar en el Estado, el mal uso del dinero efectivamente es la medida de cómo tenemos que desconfiar de las decisiones del poder público también. Cuando $1 es mal invertido para vacunar a alguien que no debe vacunarse, por ejemplo, en realidad el descontento que esto causa a la sociedad es grande. Esto provoca un efecto en cadena que afecta a la credibilidad comercial que tiene el Estado como contratante, que tiene el país como sujeto de crédito, que tenemos los ecuatorianos como usuarios de los servicios públicos. En realidad, el mal uso del dinero público genera efectos emocionales, psicológicos, sociológicos gigantescos, y es que nos vuelve una sociedad débil, que necesariamente tiene que desconfiar. Me acuerdo hace algunas semanas que hablábamos contigo, Andrés, dices, ¿cómo llegamos a un momento en el que el país piense con ética? Y eso es aplicando transparencia, métodos como los que plantea este informe, de una manera usual, como política pública y como mecanismos regulados legalmente, de acceso no solamente a la información, sino a la toma de decisiones y a la calidad del gasto en el que invertimos. Y eso tenemos que hacer recurrentemente hasta que logremos convencernos de que la transparencia nos sienta bien. Y el siguiente paso, tal vez en una generación, sea la ética, en donde ya no necesitemos ver porque vamos a obrar bien. Pero hoy por hoy, $1 más mal gastado en red es un daño irreparable a la conciencia pública. Claro. Ahora, estaba chequeando los datos y en ínfimas cuantías estamos hablando de alrededor de 146, un poco más de 146 millones de dólares. No sé cuántos miles de años significaría eso, el salario básico de los ecuatorianos. Y estamos hablando de alrededor de 145,000 operaciones o contrataciones de ínfima cuantía. Es decir, que pese a ser ínfima cuantía, doctor Espinel, son muchos recursos, cientos de millones de los recursos del pueblo ecuatoriano que se utilizan en este tipo de contrataciones. Ahora, ¿en qué se lo hace? ¿En qué se gasta? ¿Cuáles son los rubros que sobresalen de la investigación que ustedes realizan? Bueno, yo creo que hay que mencionar aquí dos detalles, Carmen. El primero es que sí, precisamente son más de 146 millones de dólares, pero ojo, esto es en el lapso de 4 meses, porque Sercop hasta el momento no ha transparentado todos los procesos de ínfima cuantía realizados durante el año 2020. Es un esfuerzo que se le está realizando considerando la gran cantidad de procesos contractuales que existen. Entonces, estos 146 millones únicamente representan el periodo entre septiembre del año 2020 a enero del 2021. Y sin duda es una gran cantidad. Asimismo, este número tan alto de procedimientos contractuales ya pone en evidencia algo. El hecho de que también tenemos que tener en cuenta las horas hombre empleada para tal vez realizar procesos de adquisición que son productos que tal vez podrían haber sido adquiridos de manera distinta. Por ejemplo, si uno analiza, puede haber procesos contractuales por un valor de 3 o 4 dólares para adquirir 1 o 2 galones de gasolina.
cuando tal vez el procedimiento para adquirir gasolina debería ser contratar a un mayor largo plazo a un proveedor y que de esta manera podamos tener contrataciones más eficientes. O se ven procedimientos contractuales para adquirir un overall por un valor de $35. Entonces, hay que pensar también en el aspecto de la eficiencia. Dentro de los datos que se pueden observar, es que el mayor número de contrataciones de ínfima cuantía, un total de 1.008 procesos, estuvo a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, sumando un total de $1.84 millones. Y aquí podemos ver precisamente lo que ustedes mencionaban, que a pesar de que hablemos de ínfima cuantía, la cantidad de dinero, de los recursos de los ecuatorianos que se destina para esto es bastante alta. Y al respecto de cuáles son los productos que más se adquieren, siempre están estos insumos de uso general, que son productos que desafortunadamente los datos no nos dicen específicamente a qué se refiere. Y últimamente estos insumos de uso general se refieren a alcohol, mascarillas, productos que son necesarios para de una u otra manera prevenir lo provocado por la pandemia del coronavirus. Pero los siguientes productos que son los que más se utilizan son los servicios generales de reparación y mantenimiento. Y esto pues es algo muy recurrente dentro de nuestra contratación, que lo que se hace que se va contratando de poquito en poquito, ¿no? Se dañó la llanta del carro que se utiliza en la prefectura, ínfima cuantía. Se dañó una parte del motor, ínfima cuantía. Y hay que buscar modelos tal vez más eficientes de contratación. Y en el tercer lugar está siempre la gasolina. Esto que se utiliza para poder movilizar los vehículos que son parte del patrimonio del Estado. Ahora, Pedro José, también me pregunto y pongamos el otro escenario. La engorrosa contratación pública hace que en muchos de los casos se paralicen la propia gestión, que demanda continuar y cumplir con varios requisitos. No sé si esto es real en la legislación actual y con los cambios que se ha generado. ¿No permitiría de alguna manera esta figura que fluya la gestión en la administración pública? ¿Qué opina usted de estas figuras y per se de los procesos de contratación, Pedro José? A ver, Carmen, en realidad los procesos nunca son agradables. A quienes tenemos que someternos en el día a día a cumplir procesos, pues sabemos que simplemente son cosas que hay que cumplir. Los contratistas, las empresas que se interesan en participar en un sistema, simplemente aprenden la manera de hacerlo. Hay sistemas de procura, por ejemplo, si usted quiere venderle a una empresa petrolera, en donde de hecho los requisitos para poder llegar a ofertar un bien o un servicio son mucho más complejos que los que el Estado ecuatoriano impone a los contratistas en materia de contratación pública. Son estándares más altos respecto de la forma de presentar índices financieros, medidas de seguridad industrial, el cumplimiento de procesos internos de seguridad física, pero además de seguridad financiera. Hoy por hoy, inclusive normas de compliance, de cumplimiento anticorrupción, se empiezan a volver una norma en el desempeño de las empresas de más alto rendimiento financiero y económico. Y estas todavía no están realmente implementándose dentro del ámbito de la contratación pública. Al revés, yo siento que es necesario que volvamos a evolucionar un poco dentro del sistema de contratación pública hacia los estándares internacionales, creando espacio en donde los contratistas, su trabajo de oficina o preparación de papeleo, ese papeleo que parece difícil cuando se hace a última hora sobre todo, esté preelaborado como una condición normal de la operación de las empresas. Si usted tiene al día sus estados financieros, su pago de impuestos, sus patentes, tiene sus reglamentos y las cosas están en orden, el trámite no es tan pesado. El problema es que somos un poco mal llevados, y esto es un tema cultural de los ecuatorianos. Ya llega la licitación y en los últimos 4 días queremos hacer todo lo que no se ha hecho en 6 meses. Entonces, el contador es un ineficaz, hay que conseguirse la palanca, y desde ahí comienza un poco la corrupción. Porque nosotros mismos somos indulgentes con nuestra necesidad de tener orden en el día a día de las cosas. Como le digo, yo creo que el sistema más bien tiene que ser más formal en este sentido y garantizar que contratistas con índices apropiados, experiencias calificadas, apunten solamente a mercados en donde tienen posibilidades reales de desempeño. Me explico. Hoy por hoy usted tiene compitiendo para la construcción de una plataforma en el ITT a empresas con $5,000 de capital en las mismas condiciones, empresas que tienen $150 millones de capital. Empresas que tienen 20 plataformas construidas contra una que tiene solamente
una experiencia de construir urbanizaciones. Y puede ser que gane cualquiera, porque el sistema en realidad no está privilegiando las experiencias necesarias para cumplir los servicios. Si el sistema por sí mismo se libera discrecionalidad, si hay un algoritmo eficiente detrás del sistema, cada uno de nosotros va a poder competir en lo que sabe. Me explico, el Andrés, por ejemplo, es un gran nadador, y el día de mañana hay una competencia del maratón, hay las últimas noticias. De pronto él tiene que irse al cruce del lago de San Pablo, porque él es bueno para nadar, no es bueno para correr. Pero el sistema, como está abierto, permite que el nadador vaya a correr y al revés, con pocas expectativas y dependiendo más bien de otros factores que no son los que van a garantizar los resultados de la contratación. Esto es, que la calidad de las obras, bienes o servicios que adquiere el Estado son los que necesitamos los contribuyentes, los ciudadanos. Solo una precisión importante. Concluimos, Andrés, sí, vamos con la última inquietud y concluimos. Ya, digo una precisión importante. Yo corro y nado bastante bien, Pedro José, solamente para que la gente, aunque se quede pensando. Eso hay que ver en la cancha, Andrés, en todo caso, ahí está de salir. A cualquier rato, Marcelo. Ahora, hace un momento se mencionaba el tema de las compras de último momento, que si tal vez faltó el papel de la impresora. ¿No se podría justificar entonces, a propósito de que son imprevistos? Aunque tú mencionabas también el tema de la gasolina, eso es un tema recurrente. Es decir, ¿cómo se maneja ese tema? Bueno, precisamente para esto las instituciones públicas elaboran un plan anual de contrataciones y que eso es lo que les permite a ellos planificar qué es lo que van a contratar. Y aquí tal vez yo voy en la línea de lo que mencionaba Pedro José. Tenemos una función pública que no está siendo ni eficiente ni eficaz, no planifica adecuadamente y esto se vuelve proclive a la corrupción, se vuelve proclive a que el día de mañana precisamente se den procesos de concentración del mercado con aquella empresa que de una u otra manera está teniendo un acercamiento irregular a la institución pública para verse favorecida con un proceso contractual. Y aquí pensemos un poco más allá del dinero que perdemos los ecuatorianos, la desmotivación que se da en el sector privado. Una empresa que ya no quiere ser proveedor del Estado porque sabe que el proceso ya está amañado, porque sabe que hay una preferencia. Y esto hace que el dinero no pueda fluir adecuadamente dentro del Estado, perjudicando a unos sobre otros. Entonces hay que pensar que la contratación pública no solo nos permite garantizar bienes y servicios para los ecuatorianos, sino que también nos ayuda a un mayor crecimiento del Estado cuando ésta se hace correctamente. Por eso es que es tan importante que vayamos hacia una reforma integral del sistema de contratación pública y que esta reforma no requiere solo modificaciones a nuestra ley, sino también a distintas políticas públicas que se aplican a este proceso estatal. Y ojalá que se pueda hacer esto de una manera eficiente y buscando la mayor transparencia posible. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Marcelo Espinel y gracias a Pedro José Freire por haber estado con nosotros.